Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente, sean ustedes muy bienvenidos. Estamos aquí nuevamente reunidos para compartir temas interesantes acerca de la mente. Estamos estudiando este libro maravilloso, Mente, Carácter y Personalidad, donde aprendemos a entender ciertos comportamientos que tenemos, cómo aprendemos también cómo cuidar nuestra mente, las avenidas del alma. eh, también entendemos, hermanos, cosas que a veces nos parecen tan normales. Por ejemplo, hoy en el tip de salud que vamos a tener, la pregunta es, ¿deben los cristianos pelear por causa política? Eh, Eso también tiene un trasfondo psicológico, mis hermanos. Vamos a verlo allí cuando nos toque hacer el tip. Y vamos a estudiar también un tema interesante de este libro que les mencionaba anteriormente, y que, bueno, es el capítulo 10 donde estamos ya. Y esta primera parte del libro habla acerca de la comprensión, pero no esa comprensión, ¿cierto?, de la lectura o de... No, habla de la comprensión, de la empatía que nosotros debemos tener con otras personas, de saber comprender al otro. ¿Ya? Y ahí nuestro hermano nos va a ir explicando en el repaso de este libro muchas cosas que a veces no entendemos. Pero antes, mis hermanos, yo les invito a que nos podamos poner reverentes y podamos orar, invitando al Señor para que Él sea quien dirija esta reunión y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de su nombre. Oremos, oremos en mis hermanitos, ¿sí? Bendito Padre Celestial, Señor, santificado, glorificado sea su santo nombre. Gracias le damos, Señor, por este día que usted nos regaló, porque podemos estar aquí reunidos como hermanos, mi Señor, escuchando su llamado para estudiar este maravilloso libro, Mente, Carácter y Personalidad, donde aprendemos, mi Señora, cómo cuidar también esta parte que a veces es tan descuidada, mi Señor, porque hemos hablado acerca de cómo cuidar el cuerpo y otros aspectos, pero no sabemos y no entendemos muchas cosas respecto a la mente que tiene que ver también con el corazón, Señor, y lo cual finalmente se ve o el efecto es el carácter que tenemos nosotros como personas, como cristianos. Padre bendito, usted ha sido generoso con nosotros, dándonos luz acerca de estos aspectos, mi Señor. Queremos suplicarle que su Santo Espíritu nos acompañe, Señor, y que podamos entender lo que usted nos quiere enseñar a esta hora. Bendiga a nuestro hermano Enoch también, y a cada uno de los que están aquí, de los que se nos han de unir a esta reunión y de aquellos que escucharán a través de las redes, mi Señor, también este video. Gracias, Señor, le damos y rogamos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén. Hoy, mis hermanos, vamos a comenzar al revés. Vamos a comenzar con nuestro tip primero, ¿cierto? Y después vamos a ir con el repaso del libro, ¿sí? Como les comentaba, la pregunta era, ¿deben los cristianos discutir por política o pelear por política? Vamos a ver que esto también tiene un trasfondo psicológico. Bueno, aquí habla, menciona algunos políticos chilenos, porque el psicólogo es chileno, ¿ya? Así que vamos a ir al video y recordarles, mis hermanos, que existe muy poco material de psicólogos adventistas y dentro de lo que podemos buscamos, ¿cierto?, lo mejor para poder presentarles. Él, si bien es cierto, no es adventista, es un psicólogo cristiano, ¿ya? Así que cualquier duda, cualquier cosita que les llame la atención, pueden comentarlo después o hacer preguntas y ahí vamos a ir respondiendo, vamos a ir entre todos ayudando a entender mejor todo esto, ¿sí? Vamos entonces con el video. Evangélicos por Jara, evangélicos por Kass, Sí. y ahí se da una pelea que yo digo, eh, qué lamentable, Claro. ¿verdad? Sí. Si se supone que somos hermanos en la fe Ujú. y estamos discutiendo por, bueno,
genera ansiedad, genera algo en nuestra mente, esta incertidumbre, esta polarización Sí, y efectivamente, doble sí. clic, esta vez de división que vemos dentro del pueblo cristiano. Claro, una división innecesaria. Innecesaria. Digamos, totalmente. Sí, mira, te lo voy a explicar bien en simple, porque es un fenómeno muy complejo. Eh, Cuando nosotros enfrentamos el pensamiento polarizado, nos volvemos más infantiles. Bien. Porque los niños piensan en blanco y negro. Mira los dibujos animados, siempre el bueno le gana al malo. Claro. Y tiene que ser así. Sí, idealizamos a nuestros padres y nuestros padres nos enseñan que en la familia tú estás bien y afuera hay que tener cuidado. O sea, aparece el pensamiento dual. ¿Sí? Efectivamente, incluso cuando Adán y Eva pecaron, ¡pum!, apareció el pensamiento dual. ¿Sí? Lo bueno y lo malo. De ese árbol comieron. Entonces, mientras realmente somos polarizados en nuestras redes sociales, en nuestra opinión, somos más infantiles. Creemos que la realidad se soluciona con una postura. La realidad es mucho más compleja. Y eso le pasa al adolescente incluso, el niño cuando va creciendo, se da cuenta que la realidad es gris, no es blanco y negro. Y empieza a tener conflictos con eso, ¿sí? Empieza a tener conflictos con los padres, con la autoridad. Empieza a tener, ¿por qué? ¿Cómo que es gris? O sea, a mí me exigen ser blanco, ¿sí? Mi papá me exige ser blanco, pero yo veo que él también tiene cosas negras. Entonces es medio gris, entonces es injusto esto. Y ahí aparece la adolescencia y el conflicto con los padres. Dicho eso, la polarización actual te mantiene en un pensamiento medio narcisista infantil. Pareciera que la solución a todos los problemas es un candidato. Es tu pensamiento crítico desaparece. Todas las opciones desaparecen. Todas las esperanzas se ven puestas en una cosa. Si te fijas, es como cuando los niños discuten quién es mejor, Messi o Cristiano Ronaldo. Es animal, es torpe la discusión. Entonces, de hecho, a mí me gusta el ejercicio de cuando llegue el domingo y veamos los resultados, van a aparecer los memes de "me dueles Chile", así como es posible que el mundo, que este país vote por esa persona. Es como, yo veo en mi celular que todos los reels que me aparecen están de acuerdo con lo que yo pienso. El algoritmo se me olvida en ese momento que está diseñado para lo que yo pienso. Entonces, ¿por qué la gente piensa y vota en cosas que yo no entiendo? ¿Sí? Y cuando veas el resultado en la tele, los porcentajes, ahí te dicen, no, Chile está mal. Chile está mal. Y aparece la indignación, ¿sí? Ahí te das cuenta de la dosis de realidad. Entonces, en ese sentido, las redes sociales y la opinión de que podemos leer son un poco enfermas, ¿sí? En ese sentido, la polarización siempre enferma, porque al adulto lo hace retroceder a ser niño, ¿sí? La realidad es compleja. Hay que tener muchas herramientas para que sea compleja. Un presidente no te va a salvar de lo complejo, ¿sí? Entonces, ahí se ve como el espíritu bien mesiánico, cómo no debatir con los ateos en ese aspecto. El ser humano necesita a alguien a quien idealizar, lo necesita. Si Jara es, o Kass lo es, si él es la que va a salvar a este país, no es así. En ese sentido, no podemos confiar en el hombre en ese aspecto, ¿sí? Y si hay cristianos efectivamente a sangre y cuchillo defendiendo a su candidato, efectivamente están poniendo su confianza en el hombre, fíjate, ¿sí? Otros confían en caballos, nosotros confiamos en el Señor. Entonces, esa discusión te podría decir que está tu alma hablando. Ya no eres un ser muy espiritual en redes sociales, entonces. Y por eso es complejo hablarlo. Sí. Bien, mis hermanos, ¿qué les pareció este video? Es cortito, pero dice mucho. ¿Debemos los cristianos pelear por colores políticos? Debemos poner nuestra confianza en Dios, ¿cierto? Cuando nosotros nos polarizamos yendo de un lado a otro pensando que alguien va a mejorar nuestra vida, hermanos, no pueden mejorarla. A lo mejor van a haber cosas que sí pueden arreglar, a lo mejor van a haber cosas que pueden cambiar, pero nuestra vida sigue igual. Ustedes se dan cuenta, seguimos trabajando, seguimos levantándonos temprano, seguimos haciendo las mismas cosas y no cambia. No cambia porque sea uno u otro. Entonces, cuando ponemos nuestra confianza en el hombre, estamos mal y caemos en esto de volvernos como niños, dice allí, porque los niños idealizan también, idealizan a las cosas y a las personas.
¿Ah? Por ejemplo, cuando los niños allí decía, se ponen a pelear por cuál es mejor, si Messi o Cristiano Ronaldo, ¿cierto? Entonces, debemos, como dije antes, poner nuestra confianza en Dios y no caer en este juego del enemigo que también tiene que ver con la mente, mis hermanos. ¿Habrá alguien más que desea hacer algún comentario, alguna pregunta antes que vamos con el repaso del libro? Bien, vamos entonces a continuar. Vamos a invitar a nuestro hermanito No. Ya lo veo allí conectado, hermanito. Prenda su micrófono. La pantalla también ya está lista, es suya, así que vamos con el tema, mi hermanito. Muchas gracias, muy buenas noches, querida hermana. Vamos entonces con el repaso del libro. Está bien interesante, ¿no es cierto? Vamos avanzando, estamos en la sección 2, capítulo 10, parte 1. Así que vamos a ir poniéndonos al día en cuanto al repaso de este bonito libro. El texto se encuentra, como ya sabemos, en Proverbios 20:27. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo de su ser. El subtítulo dice una obra que exige discernimiento y discriminación. ¿A qué se referirá, no? ¿Cuál es esa obra que requiere tal examinación? Vamos a ir avanzando. Dice así, tratar con las mentes es la obra más delicada y más difícil alguna vez encomendada a los mortales. Los que se ocupan en esta obra deben tener un claro discernimiento y un buen poder de discriminación. La verdadera independencia de la mente es un elemento completamente diferente a la imprudencia. Esa cualidad de independencia que conduce a una opinión cautelosa, deliberada y con oración, no debería ser cedida con facilidad, no hasta que la evidencia es lo suficientemente fuerte como para asegurarnos que estamos equivocados. Esta independencia mantendrá la mente en calma e inmutable en medio de de los múltiples errores que prevalecen y conducirá a los que ocupan puestos de responsabilidad a considerar cuidadosamente todos los aspectos de la evidencia y a no ser desviados por la influencia de otros o por el ambiente o a formular a conclusiones sin un conocimiento inteligente y completo de todas las circunstancias. Así que, bueno, este es un consejo, ¿no es cierto?, dirigido a un grupo específico de personas, ¿no? Que en este caso tienen que tratar con diversidad de personas que de alguna manera requieren un apoyo, un soporte, ¿no? Dentro del área psicológica, dentro del área eh, de las personalidades, de las interacciones, ¿no es cierto?, con personas que tienen algunos problemas, en este caso, ¿no? Del ámbito de la mente. Así que estas personas requieren, ¿no?, tener un equilibrio y una sabiduría tal, ¿no? Pedir al cielo es mucha sabiduría para poder tener este discernimiento claro, ¿no? Porque la mente, como bien dice el texto, ¿no? Hablando acerca del corazón, ¿no? ¿Quién conocerá el corazón del hombre, ¿no? Es de repente un poco voluble, un poco tendiente, ¿no es cierto?, al mundo o tendiente al pecado, y claramente hay consecuencias por ello. Así que los que tienen este trabajo, ¿no? De poder de alguna manera enrelar o ayudar a que una persona pueda volver al camino, ¿no es cierto? Si está a lo mejor desequilibrado de alguna manera, es requerible que tenga un discernimiento claro, ¿no? Para poder ayudarlo. Bueno, vamos avanzando. Si alguien tiene algún comentario, por favor, siéntase libre. Dice acá el siguiente ítem, una tarea agotadora, ¿no? Y claramente, ¿no? Cuando uno está haciendo una actividad de origen de alto rendimiento, utilizando, ¿cierto?, la mente, claramente hace mucho trajín. Dice acá, ya que el ser humano costó tanto al cielo,
El precio del amado Hijo de Dios, cuán cuidadosos han de ser los pastores, los maestros y los padres al tratar con las almas de quienes están bajo la influencia. Tratar con las mentes es una obra delicada y se la debe realizar con temor y temblor. Los educadores de la juventud tienen que mantener un perfecto dominio propio. Es un error terrible destruir la influencia que se ejerce sobre una persona por la impaciencia o a fin de mantener una dignidad y supremacía indebidas, pues puede ser el medio de perder esa alma para Cristo. Las mentes de los jóvenes pueden llegar a estar tan deformadas por una administración no juiciosa que el daño hecho nunca podría ser totalmente reparado. La religión de Cristo debe tener una influencia controladora sobre la educación y la preparación de los jóvenes. El ejemplo de abnegación, bondad universal y paciente amor del Salvador es una reprensión para los ministros y maestros impacientes. Él pregunta a estos instructores impetuosos, ¿es esta la forma en que tratas a las almas de aquellos por quienes di mi vida? ¿No apreciáis más que a esto el precio infinito que pagué por su redención? Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 419. Miren esto, bueno, también hace alusión, ¿no? A quienes tienen el deber y el privilegio de conducir aulas de clase, ¿no? De poder, incluso nuestros propios hijos, ¿no? El hogar es la primera escuela y tenemos este deber de poder enseñar a nuestros hijos, bueno, en los caminos obviamente del Señor. Y bueno, aquí la sierva del Señor también hace bastantes aclaraciones respecto a cómo debemos influenciar en ellos, ¿no? El dominio propio aquí también hace alusión a cómo controlar, de alguna manera refrenar nuestra lengua, ¿no? Nuestro ímpetu. Eh, yo me acuerdo que en la antigüedad, ¿no? No hace mucho, cuando estábamos en las clases en el colegio, no sé si a alguno le ha pasado, pero era diferente a lo que actualmente es. Antiguamente a las amonestaciones, a las reprensiones eran incluso físicas, ¿no? A veces nos tiraban de las patillitas acá de al lado del oído, o a veces la reprensión era de otras maneras, que de alguna manera em, era un poquito más ruda, podríamos decirla. Pero si bien es cierto, era ruda, pero tenía un sentido, ¿no? De dirigir, de amonestar. Y ahora, pero había también los extremos, ¿no? Alguna vez escuché de algunos jóvenes o niños que fueron de alguna manera maltratados, ¿no? Al ser corregidos de una manera más fuerte, ¿no? Entonces, claro, los extremos, cuando ya de alguna manera dañan, no son recomendables para nada, al contrario, ¿no? No deberían ser así. Y aquí bien clarito dice, ¿no? A veces el querer hacer bien las cosas pensando que lo está haciendo bien, pero van con ese ímpetu a dañar, entonces ahí ya la bondad, la paciencia o la abnegación que nos da el ejemplo Cristo, ahí tienden a ser de alguna manera distorsionadas, ¿no? Vamos a ir avanzando. El médico está asociado a toda clase de mentes. Acá hay una recomendación, ¿no? Que se le hizo a un médico, un doctor, en el que se le da esta instrucción. Dice así, el doctor, ahí dice tanto, ha de procurar añadir algo diariamente a su bagaje de conocimiento y cultivar la cortesía y el refinamiento de sus modales. Necesita recordar que está asociado con toda clase de mentes y que las impresiones que produzca extenderán a otros estados y perjudicarán al instituto o al sanatorio, en este caso hablando de Battle Creek. Así que la influencia, ¿no? O la actividad del médico claramente tiene que tener también ese tino, ese tacto, ¿no? Para poder presentar a Cristo en su actividad. Es, es bueno también cada vez que nosotros hacemos algo, pensar en esto, ¿no? ¿Cómo lo haría Cristo? O si tengo que hacer alguna amonestación o alguna instrucción o alguna
forma de corrección a alguna persona, algún hijo, algún menor, alguien que está a cargo de nosotros, deberíamos pensar, ¿cómo lo haría Cristo, no? ¿Será que Cristo lo haría de esta u otra manera? Sería bueno, ¿no? Ponernos en esa situación. Vamos a ir avanzando, dice, también dice, se necesita paciencia y sabiduría. Dice el ítem así, los predicadores deben tener cuidado de no esperar demasiado de los que están andando a tientas en las tinieblas del error. Tienen que hacer bien su obra, confiando en que Dios impartirá a las mentes indagadoras la influencia misteriosa y vivificadora de su Espíritu Santo, sabiendo que sin esto sus labores no tendrán éxito. Necesitan ser pacientes y sabios para tratar con las mentes, recordando cuán múltiples son las circunstancias que han desarrollado tales rasgos diferentes en los individuos. Han de vigilarse constantemente para que el yo no obtenga la supremacía y Jesús sea dejado afuera. Obreros Evangélicos, página 395. Así que hay que tener ese cuidado, ¿no? Hay que cultivar la paciencia, ¿no? La paciencia y en este sentido, ¿no? Poner siempre la preeminencia a Cristo y el actuar debería ser, ¿no es cierto?, influenciado por el Espíritu Santo, ¿no? Hemos ya varias veces hemos de alguna manera reforzado, hemos leído respecto a ello, ¿no? Cómo el Espíritu Santo debería actuar en nuestras mentes, en nuestras vidas, y esto debería ser parte de nuestra esencia. Así que está bonito también este consejo de poder cultivar la paciencia y sabiduría. Vamos a ir avanzando. Dice acá, el amor de Cristo se abre paso. Solo aquel que lee en el corazón sabe llevar a los hombres al arrepentimiento. Únicamente su sabiduría nos proporcionará el éxito en alcanzar a los perdidos. Podemos erguirnos, imaginarnos ser más santos que ellos, y por acertado que sea su razonamiento o veraz su palabra, no conmoverán los corazones. El amor de Cristo, manifestado en palabras y obras, se abrirá camino hasta el alma, cuando de nada valdría la reiteración de precepto y argumentos. El Ministerio de Curación, página 121. Aquí también vuelve a reiterar, ¿no? Si es un tema del cual nosotros debemos hacer carne, debemos vivirla, no solamente como lo estamos haciendo acá, ¿no? De estudiar, de aprender de alguna manera del texto, ¿no? Que está, de la palabra escrita que el Señor ha provisto a través de su sierva, sino no solamente del el entender o el leerlo, sino el vivirlo, el vivenciar cada día. Este testimonio nuestro debería impactar, por naturalidad, debería impactar en las personas, ¿no? Entonces eso es lo que dice aquí este texto. Y es un gran desafío. Yo creo que todos tenemos este desafío, ¿no? Porque siempre tenemos ahí nuestro carácter que a veces cuesta dominarlo. Pero para el Señor no hay nada imposible y el Señor siempre nos ayuda a moldear o a poder de alguna manera seguir sus pasos, ¿no? Y eso hace un cambio importante. Dice acá, compasión y amor. No todos están preparados para corregir a los que hierran. No tienen sabiduría para tratar con justicia, a la vez que con amante misericordia. No se inclinan a ver la necesidad de mezclar el amor y la tierna compasión con las reprensiones justas. Algunos son siempre innecesariamente severos y no sienten la necesidad de escuchar el mandato del apóstol. Tengan compasión de los que dudan. A unos sálvenlos sacándolos del fuego. Esto está en Judas 22 y 23, ¿no? Testimonios para la iglesia, tomo 3, página 269 y 270. Esto es muy bonito. Eh, en nuestros tiempos, esto se da con mucha frecuencia. A veces, eh, queriendo hacer el bien, dañamos. Y aquí la serie del Señor bien clarito dice, no todos están preparados para corregir a los que hierran. O sea, hay una preparación previa, ¿no? La amonestación, o en este caso el llamar
a que vuelvan al camino, a que enmienden el error o que puedan corregirse, tiene un sentido salvífico, ¿no? De salvar, no de menoscabar, no de alguna manera poner en ridículo o poner de alguna manera hacerlos sentir mal, ¿no? Al contrario, deberíamos tener la compasión. Y en este caso el texto apunta muy bien, ¿no? De que nosotros debemos ser compasivos, ¿no? De poder ayudarles, ¿no? La reprensión no tiene que ver con, como lo entendemos, ¿no es cierto? Que es un llamado fuerte, áspero y rígido, como para que le dé vergüenza, sino con todo lo contrario, es que tiene que ser un llamado de misericordia, ¿no? De amor, inclusive, ¿no? Cuando Pablo en sus cartas escribe, ¿no es cierto? Le escribe con amor, ¿no? Cuando hace sus cartas, extiende un llamado, una amonestación, pero con dolor, ¿no? Con llanto inclusive, porque ve que sus hermanos están en error, están pecando o están peleando. Entonces, tiene también que ver esto con el amor hacia el prójimo, y condolernos con esta situación. Vamos a ir avanzando. Hermanito, no, disculpe, Adelante, hermana, adelante. eh, ¿me escucha? Sí, adelante, hermana, sí. Sí. Bueno, nosotros, bueno, estamos hablando aquí acerca de personas que tienen que tratar con las mentes. Y no se refiere solamente a doctores, a personas psicólogas que tratan, ¿cierto?, o estudian la mente, sino con personas que están eh, o tienen el privilegio de trabajar enseñándole también a otras personas, quienes tienen influencia también en otras personas. Em, es por eso que es importante que nuestra influencia sea buena, en el buen sentido, en no ejerciendo a lo mejor, eh, no sé, ejerciendo autoridad mala vida. Eh, Muchos de nosotros, a lo mejor, de los que estamos acá, somos maestros de las clases de escuela sabática, a lo mejor, o algunos son abuelitos y les toca enseñar a quedarse con los nietos, o los que son padres y tienen hijos. Estamos llamados a impresionar a las mentes de buena forma, ¿cierto? Porque cualquier abuso que podamos ejercer de autoridad o podamos tratar mal a estos más pequeñitos, a estos jóvenes o a cualquier otra persona. Y cuando la Biblia habla de los más pequeñitos, se refiere a los más humildes, a los pequeñitos, a los que están naciendo en la fe también. Debemos tratarlos con amor, ¿cierto? Y que esa influencia sea para salvación, no dejar una mala impresión en ellos, no provocar tampoco a lo mejor un shock o un trauma en las personas. Yo recuerdo cuando era pequeña, tenía como 6 años, yo siempre jugaba con una prima y bueno, mi prima siempre andaba mejor vestidita que yo. Lamentablemente nosotros no teníamos una buena situación, mi mamá trabajaba mucho y lamentablemente no siempre estaba con nosotros. Y habían unos niños más grandes que siempre iban donde estaba ella, le hacían cariño, que era tan bonita y a mí me decían, no, tú no, tú eres fea, me decían. Y a mí siempre me quedó ese trauma hasta grande, que yo siempre me sentí fea. Ay, cuando alguien me decía que era bonita, yo no lo creía eh, porque siempre se me trató de esa manera. Entonces, qué importante, hermanos, son las palabras que usamos y de la forma en que la usamos. Em, y por eso es que enseñar es un privilegio, enseñar en todos los ámbitos si usted está cuidando a sus nietos, si usted está con niños pequeños, o está enseñando en un colegio, o está en la escuela sabática, o está haciendo un estudio bíblico, ¿cierto? Llegar a las personas con amor. Eso, hermanito Noco. Muchas gracias, hermana. Sí, tiene toda la razón ahí. Tenemos ahí un privilegio, inclusive en la casa misma, ¿no? O a veces cuando somos maestros o cuando estamos
enseñando la palabra, estudiante de la Biblia, siempre se va a dar el caso en que vamos a tener que hacer esta labor, ¿no? De enseñar, de ayudar. Así que debemos prepararnos, ¿no? Prepararnos para poder eh, que el Señor hable por nuestros labios, que Él pueda hacer, podamos ser nosotros como instrumentos, no sé, en las manos del Señor. Vamos a ir avanzando entonces. Dice, una persona apasionada no debe tratar con las mentes. Dice acá, la carencia de una fe firme y de discernimiento en las cosas sagradas debieran ser causas suficientes para separar a cualquier hombre de la obra de Dios. De la misma manera, el ceder al mal genio, el espíritu rudo y dominador, ponen de manifiesto que quien los posee no debe ser puesto donde tenga que decidir asuntos importantes que afectan la heredad de Dios. Una persona apasionada no debiera tener trato alguno con las mentes humanas. No se les puede confiar la atención de asuntos que se relacionan con los que Cristo compró a un precio infinito. Si se pone a dirigir hombres, herirá y magullará sus almas, porque carece del toque refinado y la delicada sensibilidad que imparte la gracia de Cristo. Su propio corazón necesita ser enternecido, subyugado por el Espíritu de Dios. El corazón de piedra no se ha transformado en corazón de carne. Testimonio para los Ministros, página 261. Así que tiene que ver, como bien le decía, ¿no? De que la influencia divina, ¿no? En nosotros que somos seres pecaminosos, tendientes al mal, a veces con caracteres duros, pueda cambiarnos, ¿no? Cambiar nuestro carácter, cambiar nuestras mentes. Y bueno, y es clarito aquí el consejo, ¿no? Si a lo mejor eh, hay alguien que tiene características rudas, ásperas, dice acá el consejo que no es prudente que puedan estar de alguna manera orientando, ayudando a las personas, porque ese carácter rudo y áspero que no está subyugado, ¿no es cierto? No está bajo la influencia del Espíritu Santo, claramente van a hacer todo lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos, ¿no es cierto?, en este mundo. Vamos a ir avanzando. Cualidades necesarias para comprender las mentes. Esto se fue un consejo a un colportor. Dice, hay más dificultades en esta obra que en algunos otros ramos comerciales, pero las lecciones aprendidas, el tacto y la disciplina las capacitarán a ustedes para otros campos de utilidad, donde podrán ministrar en favor de las almas. Los que aprenden en forma muy pobre las lecciones y son descuidados y bruscos al acercarse a las personas, manifestarán la misma falta de tacto y capacidad al tratar con las mentes si entraran en el ministerio. Esto está en el Colportorio Evangélico, página 52. Así que esto también se entrena, ¿no? Se puede desarrollar. Y bueno, los colportores que tocan puerta y puerta, hasta la última puerta, como ellos dicen, a veces se enfrentan, ¿no es cierto?, a situaciones crudas, duras, donde los rechazan, insultan, incluso les vociferan cosas. Entonces ahí forman, ¿no?, esta disciplina, le forman el tacto, el carácter. Entonces es bonito también que puedan de alguna manera, ¿no es cierto?, presentar la palabra a través de este bonito ministerio. Vamos a ir avanzando, ya nos quedan pocas láminas. Enfrentar los impulsos, la impaciencia, el orgullo y la estima propia. Miren qué importante, ¿no? Y el poder eh, tener esa capacidad de poder refrenar o entender el amor de Dios y tener estima propia, ¿no? Acá dice, el tratar con las mentes humanas es la obra más delicada que se haya confiado alguna vez a los mortales, y los maestros necesitan constantemente la ayuda del Espíritu de Dios para poder hacer correctamente su trabajo. Entre los jóvenes que asisten a la escuela se encontrarán una gran diversidad de caracteres y educación. El maestro hará frente a los impulsos, la impaciencia, el orgullo, el egoísmo y la estima propia desmedida. Algunos de los jóvenes han vivido en un ambiente de restricción arbitraria y dureza
que ha desarrollado en ellos un espíritu de obstinación y desafío. Otros han sido mimados y sus padres, excediéndose en sus afectos, les han permitido seguir sus propias inclinaciones. Han disipulado sus defectos hasta deformarles el carácter. Consejo para los maestros, padres y alumnos acerca de la educación cristiana, página 251. Mira, como decíamos, ¿no? Hemos nacido en cunas tan diversas, diferentes, hemos experimentado a lo mejor en nuestros primeros años influencia de mentores, maestros, abuelos, padres, tíos, qué sé yo, personas que a lo mejor nos han enseñado. Y todos somos diferentes, ¿no? Pero a veces cuando se juntan en una sala de clase o cuando se juntan en la iglesia, ¿no? En una sala, en una reunión de la clase bíblica, qué sé yo, ahí, ¿no es cierto?, florece cada uno de nuestras personalidades y caracteres, ¿no? Y, y se van de alguna manera exhibiendo las yayitas. Entonces, qué importante, ¿no? Que el maestro, el que modera, deba tener esa sabiduría, ese don, ¿no es cierto?, que viene de lo alto para poder enseñar, ¿no? Para poder controlar esas impaciencias, a lo mejor esas personas que llevan egoísmo u orgullo o son impulsivas, ¿no? Que él pueda, con un escrito está, o con el ejemplo, igual, ¿no? Con la palabra justa también puedan ayudar, ¿no es cierto?, a los jóvenes, a los niños a poder entender, ¿no? A poder de alguna manera seguir los pasos de Cristo. Si al final de cuentas es lo que debemos todos hacer. Vamos a ir avanzando, este decía la última lámina. Se necesitan paciencia, tacto y sabiduría para trazar con éxito con estas mentes diferentes. El maestro necesita ejercer mucho tacto y delicadeza en su dirección, al mismo tiempo que firmeza en el gobierno. Con frecuencia se manifestará desagrado y hasta desprecio por los reglamentos. Algunos ejercitarán su ingenio para evitar las penalidades, mientras que otros ostentarán una temeraria indiferencia por las consecuencias de la transgresión. Todo esto exigirá paciencia, tolerancia y sabiduría de parte de aquellos a quienes se ha confiado la educación de estos jóvenes. Consejos para los maestros, padres y alumnos acerca de la educación cristiana, página 251. Así que vuelvo a reiterar, ¿no? Cómo se debería de alguna manera orientar a los jóvenes, ya que va a haber una diversidad de dificultades para poder de alguna manera enrielarlos, ¿no? Partiendo de sus caracteres, sus cualidades, su forma de actuar. Entonces el maestro también debería tener un carácter, ¿no? Un aplomo, de poder tener las reglas claras. Ah, qué bonito. Vamos entonces culminando con esto. Si alguien tiene algún comentario, por favor, puede hacerlo. Está interesante esto. Enoch, Adelante, hermano José Manuel. sí, bueno, les puedo comentar desde mi punto de vista como trabajador de la educación. Yo trabajo en el Colegio Adventista de Quilpué y en el cargo de inspector educacional. Y el problema que existe en este momento, tanto en nuestro colegio como probablemente en los colegios públicos, en cualquier otro colegio particular subvencionado, incluso tal vez los mismos privados también puede que tengan el mismo problema, no estoy tan seguro en ese último, pero sí en los colegios como el Colegio Adventista, en donde el maestro tiene 42 alumnos. Y cuando esperamos que este profesor eh, tenga la delicadeza o tenga la capacidad de guiar estos diferentes caracteres, la cosa se pone complicada, sobre todo primero porque son muchos alumnos, y segundo, porque dentro de esos 42 alumnos, tiene varios que están en situación de diagnóstico especial y que bajo ciertas circunstancias se desregulan y producen en algunos momentos, y no estoy hablando de cursos muy grandes, a veces estos
desbarajuste y estos problemas se producen incluso en segundo año básico. Tanto así que tengo una colega que lo está pasando muy mal y es de esos pequeños cursos, tanto que en un consejo profesor el otro día se puso a llorar porque la situación que ella vive no es menor, por niños que se desregulan y que hasta se ponen violentos. Los niños más chiquititos tienen que ser evacuados rápidamente de la sala, se ponen sus manitos en los oídos y por favor sálvenme porque alguien está gritando o pegándole a todos los muebles. En fin, una situación bastante difícil para los maestros, para los profesores. Desde mi punto me toca muchas veces apoyar esa labor y veo lo difícil que es para ellos. Y otra arista, porque una arista es lo que pasa dentro del colegio y la otra arista que yo deseo comentar es el poco apoyo que muchas veces vemos en los apoderados. Hay apoderados que, por ejemplo, eh, están en contra de la medicamentación y eso hace que el niño en cualquier momento y por cualquier razón se desregule. Por otro lado, yo he visto niños que el año pasado estaban sin medicamento y este año están con medicamento y este año están pero parejitos, funcionan perfecto, no están violentos, hacen caso en todo, pero aquellos que no reciben medicamento porque los papás están en contra de un químico, eh, se olvidan que el niño ya no está bajo su tutela, sino que está en una sala de clases con 40 alumnos, con 40 compañeros de curso y ahora con las reglas que debe cumplir por parte de su profesor. Eso genera un problema grave. Y por otro lado también tenemos, como decía la ilustración anterior, padres tan permisivos que a veces, en vez de ayudar a la educación de sus hijos, entorpecen, desfiguran y retrasan la educación de los niños. Entonces, yo quiero de alguna forma concientizar que las personas que trabajamos en el área de la educación, a veces la cosa se hace muy difícil. Y entonces en vuestras oraciones les pido que en algún momento también consideren a la gente que trabaja en educación porque estamos expuestos a harto estrés en el cuidado de los niños, tanto así que estaba recién viendo, mientras conversaba con mi madre, la situación de Calama, en donde un joven de 18 años ataca y mata a una inspectora de un colegio en Calama. Una inspectora que, por cierto, era querida, que a mí también me pasa, y yo le decía recién a mi esposa, el ser querido no significa que es garantía de que no te vaya a pasar nada, también te puede pasar, como el caso de esta colega. Entonces, oren por los que trabajamos en educación porque el trabajo se pone bastante difícil, se lo agradecemos de todo corazón. Eso, hermano. Muchas gracias. ¿Estaríamos entonces, hermana Mónica? No sé si tiene algún otro comentario. Eh, no, mi hermano, yo por lo menos por mi parte no tengo otro comentario. No sé si alguien más quisiera a lo mejor hacer alguno o hacer alguna pregunta antes de que finalicemos. Bien, eh, hay que orar, ¿cierto? Especialmente por aquellos que tenemos responsabilidad de enseñar a otras personas. Como dije, no es solamente un psicólogo, ¿cierto?, que ve las mentes, sino que también están los abuelitos, los padres, aquellos que cuidan otros niños, a lo mejor que no son de ellos, profesores y tantos otros, ¿cierto?, en la escuela sabática también que se dedican a enseñar a aquellos que les toca predicar. Que el Señor nos dé sabiduría y que nos ayude eh, a, bueno, a hablar sus palabras, ¿cierto? Hasta aquí quedamos, mis hermanos. Espero que este mensaje sea de bendición para cada uno y nos estamos viendo mañana, si el Señor así lo permite, ¿cierto? Así que buenas noches a todos, pero antes vamos a finalizar, mi hermanito Noc, por favor, con la oración final. Oremos.
Buen Dios y Padre, estamos agradecidos porque nos da, Señor, esta instancia para poder conversar, para poder compartir y aprender, Señor, acerca de estos mensajes que has provisto para nosotros a través de tu sierva. Pueda, Señor, darnos no solamente la oportunidad de leer y repasar, sino también vivirlo, de poder poner en práctica, Señor, cada uno de estos consejos. En esta tarde oramos de manera especial por los profesores, maestros y todas las personas, Señor, que están también en la responsabilidad de poder entregar, Señor, un apoyo, un soporte y ayuda, Señor, en la educación. No solamente en la iglesia, sino en los colegios y en todas partes, Señor, donde es necesario que tu palabra se muestre y se enseñe, Señor, tu mensaje de amor. Acompaña a cada uno de los presentes, bendice a cada una de las familias que representamos y también a quienes van a unirse próximamente a través de la repetición de este video. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.